Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestro canal, Pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer, es un gran privilegio poder llegar a sus vidas, poder compartir con cada uno de ustedes a través de este canal, a través de este medio que el Señor nos regala. Para mí siempre es un gran y grato placer. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos de nuestro Señor que nos permite llegar a sus vidas, pues una vez más. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo, dele like, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Estamos creciendo gracias a ustedes, gracias a Dios. Somos casi 9,000 ya en esta comunidad y de verdad que nos sentimos muy contentos con eso porque sabemos que Dios respalda lo que hacemos, Dios está con nosotros y que el diseño y el propósito de este canal es que usted sea edificado, es de bendecir, es de que el cuerpo de Cristo crezca y que podamos crecer espiritualmente. Yo quiero hablar de un tema que se ha hablado mucho quizás a través del tiempo y es un tema que podría ser recurrente o quizás a veces hasta no muy tocado cuando se habla de la muerte, cuando se habla de la resurrección y ese tipo de cosas. Cuando hablamos de la muerte es vista de diferentes maneras según las culturas, pero a nosotros nos compete quizá la cultura hebrea, la cultura judía y la cultura nuestra como contemporáneos ahora en este momento, en este tiempo en el que estamos viviendo. En el pueblo judío, pues la muerte se veía de una manera donde de alguna manera, pues la persona tenía una transición y algunos de los pensadores o religiosos judíos en el tiempo de Jesús creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, creían en la vida después de la muerte, pero había otros movimientos que no creían en esto, como los saduceos. Entonces, de repente nos encontramos que hoy en día nosotros en la iglesia, pues, hablamos de muchos temas, pero cuando se trata de la muerte, no es un tema tan tocado, pero sí todo el mundo sabe que va a morir. Todos sabemos que hay muerte, incluso la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar? ¿La muerte? No, la vida. Lo que yo quiero resaltar hoy es la vida en nosotros. Porque en la Biblia incluso hay personajes que no vieron muerte. Está el caso de Elías, está el caso de Enoch. Personas que no vieron muerte. Elías dice en la Biblia que fue llevado por un torbellino al cielo. Enoch fue traspuesto, dice la Biblia en Génesis que fue traspuesto, o sea, llevado de un lugar a otro, de una dimensión a otra, en un acontecimiento pues sin precedente. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, cuando nosotros vemos esto en la Biblia, estamos viendo que la muerte está establecida para todos los hombres, pero este patrón se rompe con Elías, con Enoch. De alguna manera, eso cambia porque Dios le plació cambiarlo en cuanto a estas personalidades se refiere. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a las Sagradas Escrituras, nos encontramos con que la Biblia habla de la resurrección. Y aquí viene el punto importante, porque la vida viene de Dios a nosotros, pero en este plano físico es temporal. Es temporal y eso no se puede discutir. Pasamos un periodo de tiempo acá y luego trascendemos a otra dimensión. La trascendencia es ir más allá, es sobreponernos sobre lo que somos incluso. Y la Biblia habla de resurrección. La Biblia habla de resurrecciones temporales, la Biblia habla de resurrecciones para condenación y la Biblia habla de resurrecciones eternas. Son tres y esa vamos a abordar. Cuando la Biblia habla de resurrección temporal, es el caso de Lázaro, es el caso de la hija de la viuda, es el caso de la hija de Jairo y todas esas personas que fueron resucitadas. Aquel joven que resucitó el apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de resurrecciones temporales. Esas personas resucitaron, vivieron una vida como usted y como yo en este cuerpo físico y luego volvieron a morir. Mire qué paradoja. Murieron, resucitaron y vuelven a morir. Y van a volver a resucitar si murieron en el Señor. Entonces, eso es lo que se llama la resurrección temporal.
que se da en toda la Biblia. Incluso cuando Jesús fue crucificado, la Biblia dice que se abrieron los sepulcros, Mateo capítulo 28, y que muchos cuerpos de santos que habían dormido salieron de las tumbas. Hubo una gran resurrección en la muerte de Jesús. Escuché bien lo que estoy diciendo, porque se conmovieron esas dimensiones cuando entró el Espíritu a establecer el orden de Dios en esas dimensiones de la muerte, del Seol, del lugar de los muertos. Entonces, la muerte no es más, desde el punto de vista bíblico, que una separación. Nosotros tenemos un ser compuesto de cuerpo, espíritu y alma. Lo que muere es el cuerpo físico, según la Biblia. La primera muerte es la muerte del cuerpo físico. Hay dos muertes. Así como hay tres resurrecciones diferentes, hay dos muertes. Yo hablaba de la resurrección temporal. Más adelante voy a hablar de la de condenación y de la eterna. Pero en cuanto a la muerte a nivel de lo que está establecido en las Escrituras, hay dos muertes. Por eso el hombre, su composición es tridimensional, pero su ser es bidimensional. Escuche esto, para que usted me entienda, que es una discusión que siempre ha existido, si el hombre es cuerpo y alma, o si el hombre es cuerpo y espíritu, o si el hombre es cuerpo, espíritu y alma. Porque como el alma también se amalgama al espíritu, es incorpórea, la gente la confunde con el espíritu. Y no es lo mismo el espíritu que el alma. El alma es una cosa y el espíritu es otra, y el cuerpo es otra cosa. Son diferentes, pero se complementan en el ser para crear una sola cosa. Así de sencillo. O una sola persona, para no decir cosa. Entonces, es el diseño de Dios. O sea, hay dos muertes. Dice el libro de los Hebreos que está establecido que el hombre muere una vez, luego el juicio. Pero también dice el profeta Ezequiel que todas las almas son del Señor, pero que el alma que peque, esa morirá. Habla de la muerte del alma. Hebreo habla de la muerte física. Cuando vemos Apocalipsis dice que hay un lago de fuego y que esa es la segunda muerte. Y así mismo textual lo dice literalmente Apocalipsis, que hay una segunda muerte. O sea, que no temamos al que mate el cuerpo, dice la Biblia, sino al que puede matar, destruir el cuerpo y destruir el alma en el infierno. O sea, el alma también es destruida. Entonces tenemos dos muertes registradas en la Biblia. No es un invento mío. Usted va a la Biblia y va a encontrar que la Biblia habla de la muerte del cuerpo físico y que la Biblia habla de la muerte o destrucción final del alma. Por lo tanto, la desaparición de todo ser en ese sentido. Ahora bien, yo le hablaba de tres resurrecciones. Hay una resurrección para condenación. La resurrección para condenación, que no es la temporal, sino que es la que va a ser para buenos y malos, justos e injustos. La Biblia dice que los injustos, los pecadores, van a resucitar para condenación y vergüenza perpetua. O sea, para ser condenados. El que esté en Cristo, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que el que muere en Cristo no pasará por el juicio de condenación. Resucitará para vida eterna. Entonces, esa es la otra resurrección, que es la resurrección para vida eterna. Entonces, hay tres. Una temporal que puede suceder por milagro, por intervención divina de Dios en este plano terrenal y en esta dimensión física. Una que tiene que ver para condenación, que es para los cuerpos de todo ser que ha muerto, que se ha separado a nivel de su ser y que su alma está en algún lugar. En el caso bíblico se refiere a que hay una que va a un lugar de tormento, que también la gente lo refiere como si fuese el infierno, y una que va a un lugar de descanso, que también la Biblia habla del paraíso o el seno de Abraham en referencia a ese lugar. Entonces tenemos dos lugares donde van los muertos desde el punto de vista bíblico. Lugar de tormento, lugar de descanso, infierno, si usted quiere llamarlo así, y el paraíso. A esos dos lugares. Ahora, desde el punto de vista de la revelación bíblica, el propósito es que uno resucita para condenación y otro resucita para salvación y vida eterna. ¿Y por qué tienen que resucitar los muertos que murieron en pecado y no quedarse ahí en el letargo? Porque hay que hacer un justo juicio y el Señor es justicia. Y en la justicia de Dios está que nadie pueda pensar que fue condenado o que perdió su salvación y la vida simplemente por un prejuicio de un creador o porque le cogió con que esa persona no debía salvarse. Porque la salvación no es predestinada, es una decisión.
Entonces usted decidió estar en el lugar de tormento o usted decidió estar en el paraíso. Y eso es lo que la Biblia enseña, lo que la gente confunde con el libre albedrío. El poder de decidir si soy siervo de Dios o sigo viviendo en la esclavitud al pecado y por lo tanto me dirijo a la perdición. Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte, no podemos ver la muerte como el final de todo. La muerte no termina con la existencia. O sea, cuando hablamos de vida después de la muerte o vida después de la vida, que sería quizá lo más lógico del punto de vista del que quiera verlo como ilógico decir vida después de la muerte, estamos hablando de que Dios diseñó al hombre en una dimensión eterna y no lo diseñó para que el hombre dejara de existir al momento de separarse del alma o del espíritu en la separación que se da con la muerte física. Lo que dice el libro de Eclesiastés es que el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado, que el espíritu regresa a Dios, Eclesiastés capítulo 12, que el espíritu regresa a Dios que lo dio y el alma, pues entonces ya sabemos que va a algún lugar, o a un lugar de descanso o a un lugar de tormento. Esa es la separación. Lo que se da con la muerte no es más que una separación en cuanto al ser, porque hay cosas que no necesitaremos. Esta dimensión física es para experimentar aquí. Entonces vivimos como espíritu experimentando cosas humanas o materiales en un periodo determinado que Dios estableció para tratar con nosotros y para darnos a nosotros la salvación y hacernos entender o llevarnos a entender lo que es el diseño divino y la perfección de Dios y lo que es nuestro creador. Entonces estamos experimentando. Entonces la separación lleva a que el cuerpo sea destruido, a que el espíritu regrese a Dios, que es el portador de la vida, y por lo tanto el alma queda en un descanso o en un tormento hasta que viene la resurrección y otra vez el espíritu activa en el alma, entonces a través del espíritu de Dios para la vida eterna o la salvación o la vida final. Entonces no todo acaba con la muerte. Esto es una discusión, hoy en día en la ciencia se discute, siempre se ha discutido en la filosofía, desde la filosofía viene hablándose de la vida después de la muerte o la trascendencia del alma. El alma surge en la filosofía como concepto también en cuanto al ser del hombre. Entonces la Biblia lo que hace es que amplía y da el conocimiento de cómo son las cosas realmente más allá de esta vida. Y nos habla de un mundo espiritual, nos habla de un Dios que habita en una luz inaccesible, nos habla de dimensiones donde vamos a habitar, en una dimensión eterna donde no existe la muerte, donde no hay dolor, nos habla de un cuerpo celestial, una transformación para quitar la necesidad y para perfeccionarnos como ser y llevarnos a la imagen y la semejanza completa de Jesucristo, que es el diseño del hombre perfecto. Entonces encontramos que la Biblia nos revela el conocimiento sobre la muerte, sobre la vida, sobre la importancia de aceptar al Señor Jesucristo, porque Él contiene, es el portador de la vida y nos las ha regalado para que tengamos una vida plena, en abundancia y eterna. Entonces, yo quería compartir este tema con ustedes, hablando de la vida, de la muerte, de la trascendencia del hombre, del ser, y de esa separación. Hay personas que se formulan las preguntas. ¿Dónde vamos después de la muerte? Si hay vida después de la muerte, ¿qué pasa? Pero yo le decía que la ciencia incluso está hablando de eso hoy en día, porque la conciencia, la mente, llevan al hombre a entender que hay una vida después de esta, porque el hombre es trascendente desde el punto de vista de la creación de Dios, fue para que trascendiera y no se quedara solamente en este plano. Y por eso es que la ciencia habla de que la energía no se crea ni se destruye, o la neurociencia hoy habla de dónde va la conciencia y el pensamiento cuando la persona muere, y se ha estado comprobando que sigue existiendo. Entonces la vida después de la muerte es posible porque Dios diseñó al hombre no para morir, sino para vivir para siempre. Y aún los que mueren en pecado van a resucitar en algún momento como testimonio de que Dios da vida a aquellos que han creído y que han recibido la salvación a través de Jesucristo. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, comparte el contenido. También vaya a buscar a El Cristiano Cuántico, nuestro nuevo canal de YouTube. Me lo habían pedido muchos seguidores, muchos hermanos, porque no me veían hablando mucho de ciencia aquí en el canal del pastor Víctor Almanzar, pero hemos querido abrir un canal nuevo para poder explayarnos con temas que no vayan a ser censurados por algunos cristianos ortodoxos quizás, y que la mayoría puedan consumirlo porque es un contenido con contenido cristiano, valga la redundancia. No solamente vamos a hablar de ciencia, sino también de religión, y eso es El Cristiano Cuántico, un canal para hablar de mecánica cuántica, de física, de partículas, de ciencia,
temas muy interesantes sobre los avances que se están dando hoy en día, de cómo la ciencia está avanzando, cómo hoy se están estableciendo estudios para la teletransportación, y cómo la cuántica interviene en la ciencia en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta también de cómo en la Biblia acontecen muchas cosas que se pueden hablar en un lenguaje científico, cómo Cristo resucitó, cómo Cristo caminó sobre las aguas, cómo Cristo se le apareció a muchísimas personas a la vez en el mismo instante. Una serie de cosas interesantes, cómo Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, cómo la física, la ciencia puede mostrar la verdad de Dios y no contradecirse con Dios. Todo eso en el cristiano cuántico. Mucho contenido con revelación bíblica y sobre todo con el propósito de edificar. Así que cuando usted salga de este video, vaya y suscríbase al canal El Cristiano Cuántico. Ya está, tiene contenido y por lo tanto yo espero el respaldo y el apoyo de todos nuestros seguidores para seguir llevando esto que tanto nos gusta hacer, que es el conocimiento, la sabiduría, la revelación y la palabra de ciencia que Dios ha depositado en nosotros. Así que para mí siempre es un placer estar con ustedes. Vea el interactivo también, lunes, jueves y sábados, 9 de la noche, hora República Dominicana. Un contenido donde usted puede interactuar, algo muy especial. No se quedan los comentarios en el aire, sino que usted pregunta y respondemos según Dios lo permite. Es un programa que me satisface bastante porque hemos creado una comunidad donde los hermanos ya nos conocemos, nos amamos y compartimos un rato muy agradable en esta comunidad. Así que sea parte de ella y a la vez pues el Señor bendice nuestras vidas de manera recíproca, porque se diseñó para eso, para que usted y yo seamos bendecidos y sigamos creciendo como cuerpo y pueblo del Señor. Para mí siempre un placer compartir con ustedes. Me despido hasta la próxima. Su hermano Pastor Víctor Almanzar. Un abrazo y bendiciones.